Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro programa de Ciencia y Tecnología. Hoy comenzamos Infotec con un interesante proyecto de investigación para obtener energía eléctrica del fondo de un volcán. Los responsables de este proyecto se enfrentan a un reto único. Intentan hacer una excavación de unos 5.000 metros hacia el interior de la Tierra. Los ciudadanos de Pompeya utilizaron la energía del Vesubio para calentar sus termas. Todavía en muchos balnearios se utiliza el calor que se desprende de las capas más profundas de la Tierra, y en países como Islandia, las casas se calientan con el vapor que se extrae a 1000 metros de profundidad. La energía que se encuentra en el interior de la Tierra en forma de temperatura es lo que se conoce como energía geotérmica, una fuente renovable aún por explorar, en la que está trabajando el científico Gudmund Omar. Él dirige el proyecto islandés de perforación profunda, con el que se pretende alcanzar el corazón de un volcán para obtener su energía. La teoría es sencilla, la práctica un reto único. Lo extraordinario del proyecto de Omar es que pretende adentrarse a unos 5.000 metros hacia el interior de la Tierra, una profundidad en la que se espera encontrar agua en estado supercrítico. En este estado, provocado por la presión y la temperatura extrema, el agua no es ni un líquido ni un gas, sino una mezcla de ambos estados con propiedades intermedias. El proyecto pretende acceder a ese agua y subirla a la superficie terráquea para transformar su energía en electricidad utilizando unas turbinas. Los científicos calculan que de esta forma se podrá obtener 10 veces más de energía que con cualquier planta geotérmica de las que existen en la actualidad. El pasado viernes se presentó una guía de obligada consulta para arquitectos y promotores de vivienda. Se trata de un manual en el que se recogen las claves de una planificación urbana sostenible. El importante avance en el crecimiento urbanístico que están experimentando los municipios de la región de Murcia conlleva, por tanto, a un crecimiento proporcional en las demandas energéticas, que deben, por otra parte, ser garantizadas para una buena calidad de vida. Por ello surge esta guía de planificación urbanística energéticamente avanzada, que debe permitir la aplicación de conceptos urbanísticos vanguardistas que incluyan factores tan importantes como el confort del ciudadano, compatible con el consumo energético. La guía de planificación energética urbanísticamente eficiente es una guía que hemos preparado en el marco de un ciclo de conferencias sobre eficiencia energética. Con la guía lo que pretendemos es recoger muy sinópticamente cuáles son los aspectos fundamentales que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestros futuros planes parciales. Nosotros en Argen estamos recibiendo continuas peticiones por parte de técnicos municipales y de arquitectos sobre cuál debe ser el grado de penetración, por ejemplo, de la energía solar, cuáles son las características para dimensionar las instalaciones, qué consideraciones se deben de tener en cuenta en el propio diseño. Entonces, muy someramente en la guía hemos ido recogiendo todos los aspectos. Conseguir que el 30% de la energía eléctrica consumida en una urbanización sea proporcionada por fuentes de energía renovables a lo largo del año 2007, así como reducir las emisiones contaminantes en todo el ciclo de producción de energía para evitar consecuencias negativas sobre la conservación del medio ambiente, son algunos de los objetivos que persigue esta guía, contextualizada durante la reciente aprobación del Código Técnico de la Edificación, tramitado el pasado 28 de marzo. Se va a distribuir a través del colectivo, el 100% del colectivo del Colegio de Arquitectos. También se va a distribuir a través del colectivo de arquitectos técnicos y aparejadores. Y luego otras organizaciones también van a tener acceso, por supuesto. Y luego nosotros a través de internet solemos enviar información a todos los que nos demandan. Y tenemos inscritos más de 5.000 personas en la región de Murcia, técnicos fundamentalmente, que van a recibir la información vía telemática. La guía se presentó en un ciclo de conferencias organizado por Argem y dedicado a la eficacia energética en los sectores residencial y del transporte. Conferencias en las que han compartido protagonismo los sistemas de trigeneración, las celdas de combustible y la utilización del biodiesel, como las alternativas energéticas que más se adaptan a las necesidades de los edificios y los medios de transporte.
Continuamos hablando de eficiencia energética y para ello nos desplazamos hasta la planta de biogás que Cespa Ingeniería Urbana tiene en Cañada Hermosa. Allí se genera una media de 3,5 megavatios a la hora, una electricidad que se obtiene de los residuos que van al vertedero. El sol, el viento y el agua son fuentes de energía, pero también lo es la basura. De los residuos que generamos se obtiene un gas, el metano, que sirve para generar electricidad. Las instalaciones industriales que permiten aprovechar el potencial energético de los residuos son las plantas de biogás. Cespa cuenta con 7 plantas de biogás en España. Una de ellas está en Murcia, concretamente en Cañada Hermosa. En esta planta se generan unos 3,5 megavatios a la hora, o lo que es lo mismo, la energía necesaria para mantener encendidas 72.000 farolas durante un año. Esta electricidad se genera a partir de los residuos almacenados en un vertedero controlado. Normalmente cuando el residuo se deposita inmediatamente se cubre, ¿de acuerdo? Y hasta mientras reside oxígeno en esa interfase, pues se produce una oxidación aeróbica que puede durar unos 2 meses y pasados esos 2 meses hasta los 2 años desde su depósito en vertedero, esa reacción aeróbica se va convirtiendo en anaeróbica y a partir de esos 2 años es cuando empieza a producirse el biogás. Normalmente se produce hasta los 12 años, desde los 2 años hasta los 12, desde su inicio, su depósito o el depósito de ese residuo en el vertedero controlado. Durante este tiempo los residuos se van descomponiendo y desprenden unos gases compuestos en un 50% por metano. Estos gases se aspiran mediante unas tuberías de captación que tienen acceso a las distintas capas del vertedero. Las tuberías de extracción se deben ir suplementando a la medida que crece el vertedero para que tengan capacidad de captación de cada uno de los estratos que lo componen. Es un proceso de empalme, por decirlo de alguna forma, de las tuberías que originariamente arrancan desde la base impermeabilizada del vertedero hasta la cima. Mediante las tuberías de extracción, el biogás pasa a una estación reguladora en la que se almacena y donde se controlan los parámetros que afectan a su composición y calidad para la generación de energía. La concentración de los distintos componentes del biogás depende de varios factores, entre ellos la composición del residuo que se deposita en vertedero, la temperatura ambiente en la cual se lleva a cabo el proceso de combustión, el nivel de compactación de las distintas capas de las distintas celdas de las que se compone el vertedero controlado, la humedad existente y la presencia de la gestión de los lixiviados que se generan paralelamente al biogás como consecuencia de la descomposición del residuo. Tras pasar por la estación reguladora, el biogás se somete a un proceso de enfriamiento. Es impulsado por unas turbinas y finalmente llega a los motores en los que se produce la combustión de la que se obtiene la energía eléctrica. Básicamente un motor de combustión interna mueve un alternador generando una corriente eléctrica que ve modificada su tensión tras pasar por un transformador y es incorporada a la línea de abastecimiento pública. Con este proceso se alcanza un doble objetivo. Se satisface parte de la demanda energética utilizando un recurso barato y abundante como es la basura. Además, se evita que el metano que se produce por la descomposición de los residuos contamine la atmósfera. Las plantas de biogás suponen además una garantía de seguridad, ya que este gas, si no es extraído, puede causar explosiones. Industria Sanfra es una empresa dedicada desde hace más de 50 años a la transformación de plásticos, fundamentalmente mediante el proceso de inyección. Veamos cómo se desarrolla el diseño y la formación de moldes.
Dentro de los diferentes procesos de transformación de plásticos, compresión, soplado, inyecto soplado, etc., la empresa utiliza el denominado moldeo por inyección. En la realización de este proceso, inyección de plásticos, intervienen 3 elementos fundamentales: moldes, materias primas y máquinas de inyección, donde la integración de estos 3 elementos es la base fundamental para obtener piezas finales con la calidad necesaria. Una secuencia durante el proceso de fabricación que podría resumirse de la siguiente forma: diseño y desarrollo del producto, elección de la materia prima, diseño y construcción del molde y elección de la maquinaria para desarrollar las piezas. Estamos orientados fundamentalmente una parte importante de nuestra producción, en torno al 60%, a envases para productos alimenticios en general, ¿no? Somos muy fuertes en el sector de envase de especias, porque tenemos muchísimos modelos y muchísimos clientes importantes, pero también fabricamos otros envases para productos alimenticios, algo para alimentación infantil, para temas de café, para conservas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro 40% aproximadamente que está destinado a pieza técnica en general, para múltiples sectores. Podemos hacer piezas para agricultura, para ganadería, para sonido. Una vez definido el número de figuras que tendrá el molde en función del número de unidades a fabricar y la maquinaria en la que se va a producir, se procede a los detalles constructivos del molde. Para ello, el primer paso surge en el taller de matricería, donde es conformado cada molde mediante distintas máquinas-herramientas, como fresadoras y tornos, entre otras. En esta fase son utilizadas también técnicas de prototipado rápido para la obtención de muestras de las piezas, tanto funcionales como estéticas. Estas técnicas son mecanizado de alta velocidad, sintetizado por láser, fabricación por capas, etc. Un ejemplo de ello es esta máquina, donde una vez llenado el tanque de gasoil y puesto en contacto con la electricidad, se conforma la pieza gracias a un proceso denominado electroerosión. Hay una diferencia importante en costos de molde de unos a otros. La elección va en función de la cadencia de la producción que vas a realizar. Si vas a hacer 2000 piezas con un molde, pues no vale la pena invertir en un molde de canal caliente, salvo que sea de mucho valor añadido la pieza. En cambio, cuando vas a hacer millones de unidades, pues interesa que sean moldes de canal caliente, porque aumentas el ritmo de producción y disminuyes los costos. En cuanto a la elección de la materia prima, se opta entre una gran cantidad de tipos de plástico, donde mediante procesos de polimeración o condenación se obtienen diferentes materiales que pueden ser clasificados de 3 formas fundamentales: termoplásticos, termoestables y elastómeros. Para la elección de maquinaria, se estimarán los detalles en función de las características del molde definido, el conjunto de figuras que hay en el molde valorando el peso total de la materia plástica, la distribución de las figuras en el molde marcando los recorridos del material para llenar todas las unidades, así como las dimensiones de la pieza. Para ello, la empresa cuenta con maquinaria de inyección de plásticos totalmente automáticas, controladas por un ordenador y con una serie de periféricos que facilitan la producción, como por ejemplo en la inyección del pigmento, utilizados en un 2% sobre la cantidad total de la materia prima, es decir, 2 kilos cada 100. El proceso de inyección comienza cerrándose el molde. A continuación, la máquina introduce en este masa de plástico caliente a través de una pequeña abertura, con la presión necesaria para asegurar que se distribuya por completo y de manera uniforme en el interior de la cavidad del molde. Tras ello, la máquina hace circular agua fría por unos tubos que se encuentran en su interior para enfriar la pieza de plástico. Finalmente, se abren las partes del molde y la pieza terminada cae en un recipiente de recogida. Lo que normalmente suele tirar hacia atrás una persona que quiere hacer una pieza de plástico es la inversión inicial, porque toda la fase de desarrollo y diseño de producto pues, relativamente sencilla y no es muy costosa. La inversión realmente importante es cuando tienes que construir el molde, entonces es donde la mayoría de los clientes se frena y se echan un poco hacia atrás, ¿no? Porque no estamos hablando de 5.000 o de 10.000 o de 20.000 pesetas, estamos hablando de que los moldes no bajan de 800, 1 millón, 2 millones, 8 millones, hablamos de cifras importantes. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, cuando son pedidos pequeños que no justifica hacer una inversión por parte nuestra en el molde, bueno, pues intentamos darle el máximo de facilidades al cliente para que pueda hacer la inversión en el molde, pero lógicamente la inversión la tiene que hacer el cliente, puesto que la cantidad de piezas no justifica que nosotros aportemos. Cuando ya hablamos de
cantidades importantes de piezas y además con continuidad, no solamente un año, sino varios años, lo que establecemos son acuerdos y contratos firmados con nuestros clientes donde asumimos o parte o toda la inversión inicial en los moldes de manera que el proyecto se pueda llevar a cabo, pero siempre firmando un contrato donde vamos a tener una continuidad de la producción durante un mínimo de años que nos permita amortizar las inversiones iniciales que hacemos. Por ello surge dentro de la empresa la denominada Muestroteca, donde el objetivo fundamental radica en la exposición y muestrario de todos los productos desarrollados por la empresa, al fin de que el cliente pueda elegir entre una serie de diseños con el ahorro importante de la fabricación del molde. En ella se hallan todas las variantes en cuanto a formas, tamaños, colores y demás especificaciones técnicas. El objetivo que persigue es mantener una muestra de cada una de nuestras fabricaciones el tiempo suficiente de manera que nos pueda garantizar la conformidad definitiva del cliente. Cada vez que nosotros hacemos una fabricación siempre guardamos una muestra de cada una de ellas, registrando la fecha de fabricación, el número de fabricación, materia prima, máquina con la que se ha hecho, etcétera, etcétera. De manera que ante cualquier posible o eventual reclamación de un cliente siempre podamos tener una muestra que nos identifique cuándo y cómo se ha hecho ese tipo de pieza. Además, todo esto nos ayuda, junto con los controles que nosotros tenemos en todo el proceso, a mantener una trazabilidad perfecta de todo nuestro proceso. Dentro de las iniciativas de la empresa desarrolladas a corto plazo, surge el proyecto Sala Limpia, destinada a paliar las necesidades de una zona destinada a la fabricación de productos altamente higienizados para un sector determinado de la industria y la alimentación. En el plazo aproximadamente de un año queremos poner en marcha lo que es un área determinada de nuestra producción, aislada del resto y lo que normalmente se le llama sala limpia, ¿no? Es decir, que el tipo de maquinaria que hay dentro son maquinarias de tipo eléctrico. Cuando antes hablaba de maquinaria de inyección, normalmente las máquinas que tenemos actualmente son máquinas hidráulicas que llevan aceite interior y demás y se mueven por todo ese tipo. Digamos que eso genera cierto grado de suciedad en el entorno de la máquina. Para la sala limpia lo que vamos a adquirir son máquinas de tipo eléctrico que eliminan totalmente el tema de los aceites, además de preparar la sala según la normativa vigente, con un número determinado de máquinas y poder empezar, inicialmente yo creo que serán 3 máquinas, y empezar a abarcar un poco más en profundizar el tema de laboratorios y alimentación infantil. Alimentación, menaje, decoración de envases y todo tipo de productos plásticos conforman el abanico de actividades llevadas a cabo por la empresa mediante una maquinaria en continua investigación y desarrollo gracias a su departamento I+D+I, así como a la inversión en más de 400 moldes. Lo último en sistemas de protección contra incendios son los sistemas de evacuación dirigidos por voz. No solo detectan el fuego, sino que emiten mensajes hablados a través de unos altavoces explicando cómo evacuar la zona. De estas y otras nuevas técnicas de protección contra incendios se ha tratado en unas jornadas técnicas organizadas por la FREM. Los sensores para la detección contra incendios son cada vez más sensibles y fiables, pero a los avances conseguidos en este campo se unen los nuevos sistemas de protección que integran megafonía, con mensajes de voz que facilitan la evacuación de un edificio en llamas. Avances tecnológicos que aportan mayor seguridad, porque ante el fuego es mejor prevenir que curar. De todo ello se ha tratado en esta jornada técnica de protección contra incendios, que este año celebra su 5ª edición. Una jornada organizada por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, a la que han asistido los empresarios y profesionales del sector, interesados en temas como la ingeniería en la protección dentro del marco de la nueva normativa o la responsabilidad de los técnicos titulados competentes. Tratamos que todas estas normativas que se traducen en temas de prevención y extinción de incendios, pues realmente en estas jornadas se debatan y de alguna manera puestas al día para dar un mayor respuesta de cara a la demanda
a través de los proyectos que puedan redactar los propios ingenieros, los propios arquitectos de cara al usuario, en este caso traducido en un tema de vivienda. Los sistemas de prevención contra incendios realmente están enfocados a todos los establecimientos públicos, industrias y tal. La normativa actual únicamente prevé sistemas de detección a nivel de extintores y víes y alarmas de detección de incendios en los edificios de vecinos, en los edificios particulares. En todo edificio que no sea unifamiliar sí que lleva detección de incendios. Ahora, en las viviendas particulares, hoy por hoy, la normativa española no prevé que las casas particulares tengan unos sistemas de detección de incendios. Esperemos y deseamos que en el futuro pues salga alguna reglamentación. Salvar vidas es el primer objetivo de la prevención contra incendios, pero también el uso de sistemas apropiados para la detección y extinción del fuego puede tener repercusiones económicas en la empresa. Las compañías aseguradoras cada vez tienen más en cuenta estos sistemas al establecer el precio de sus pólizas de seguros. Este ha sido otro de los temas que ha acaparado la atención en estas jornadas. Se nos acaba ya el tiempo por hoy, pero volveremos a estar con ustedes el domingo próximo. Les esperamos aquí en Televisión Murciana a las 9 en punto de la tarde. No nos falten.